Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Aleluya, gloria a Dios, empezamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que doy y me doy un chapuzón? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy y me doy un chapuzón? ¡Sumérgete! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ya empezamos, que sí. Ya estamos aquí en Sumergido. Buenos días, déjame por aquí porque vamos a compartir este espacio. Eso. Dios bendiga, Dios bendiga. Yo soy la jovencita Alegría Rosita. Y esto es Sumergido. Gloria a Dios. ¿Será que no? ¿Será que doy y me doy un chapuzón? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy y me doy un chapuzón? ¡Sumérgete! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saludamos. Ya comenzamos en Sumergido. Un pequeñito retraso técnico, pero ya estamos aquí todos juntos para disfrutar una super tarde con sorpresas, enseñanzas y muchas cosas. ¡Qué bendición! Dios bendiga a todos nuestros amigos. Dios bendiga a todos los que están conectados ahí en nuestra página en Facebook, Planeta Feliz Oficial. Vamos a ver cuántos están conectados, a dar unos saluditos. Estamos sumamente emocionados por este maravilloso evento. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias a todos por estar ahí. Por favor, comparte este video. Por favor, mándenme el celular allí de Antolín porque quiero saludar a todos y cada uno de los que ya están ahí. Ah, aquí está el enlace. Aquí está el enlace. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Qué bueno estar aquí. Hay una gran cantidad de invitados en todas partes del continente y eso nos tiene demasiado emocionados. Gloria a Dios. Así es que estoy esperando aquí el teléfono de Antolín, que está casi listo para poder dar unos saluditos. Antolín, por favor. Antolín, dame el celular. Antolín, permíteme el teléfono. Gracias, Antolín. Oiga, pero póngamelo aquí en Facebook, que quiero saludar a todos nuestros amigos que están aquí. Por favor, por allá, mano amiga, ingrese a Facebook y pase el enlace a la hermana Lupe, que está con Gadiel. Páselo a su celular para que ella le dé clic y pueda también disfrutar con Gadielito de nuestro maravilloso programa. Bueno, hoy tenemos muchas cosas, hoy tenemos premios, hoy tenemos enseñanzas, hoy tenemos risas, hoy tenemos mucho. Saludamos a toda la directiva de Planeta Feliz que está ahí trabajando. Saludamos a todas las personas que están en el Tabernáculo de Oración de Planeta Feliz, en los grupos de Pimiel y en todas las aulas del curso de nuestro sexto curso. Ok, ya por fin, aquí están los comentarios. Voy del último hacia arriba. Hortensia Rivero, saludos desde Bolivia, qué bendición. Lourdes Ponte, Susana López Catalaga, Antonio Navarija desde Guatebella, qué bendición. Lina Yael Fernández desde Colombia, Juana María Elena Barrera, Suri García desde Cali,
Merly Plaza, ¿desde dónde? Puerto Ordaz, Tierra de Gracia, en Venezuela. Kalinka Morales, sumergido. María Angélica Mesa, desde Perú, está con Gabriel y está con Edgar. Por favor, pasen el enlace a la hermana Lupe, por favor, que está con Gabriel y está esperando ese enlace. Reina Gil desde Guatebella. Caro desde Argentina. Gustavito Zamora Huerta desde Argentina. La doctora Ubérez Rosales desde Ecuador. Catedral de Vida desde Panamá. Blanca Vali desde Uruguay. ¡Wow, wow, wow, wow! Muchísimos saludos. Bueno, y antes de empezar, quiero decirle a nuestro control master, payaso tan barbudo, que nos dé un saludito. Vamos, payaso tan barbudo. Prende tu cámara y saluda a toda la cantidad de gente que está aquí. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Acá estamos! ¡Con toda la tecnología! Así que les saludo a todos ustedes que están detrás de la pantalla. Y así como decía Alegría, que puedas estar compartiendo con todos tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con todo el mundo, con todo el mundo. No seas mezquino, comparte el link. Gracias, payaso tan barbudo. Él está allá abajo, en lo último de la tierra, en un lugar llamado Tierra de Fuego. Ahí está nuestro payaso tan barbudo, que hoy está en el control master, ahí como todo un DJ en nuestro programa de hoy, Sumergido. Bueno, queremos darle algunas cositas, y es que queremos que cada uno de ustedes que están conectados comiencen a mandarnos sus fotos, y a que no sabes, pues puedes enviarla a alguien de Planeta Feliz, y a que no sabes, la vamos a proyectar aquí en la transmisión. Sí, la tecnología nos va a permitir hacer eso. Así que tú, querido papá, mamá, querida líder de niños, querido alumno nuestro de Planeta Feliz o de la Iglesia Primer, por favor, donde tú te encuentres, por favor, reúnete y toma una super foto con unas tremendas poses, y las vamos a ir pasando aquí a través de esta transmisión. También, si tú estás conectándote en este video porque te llegó, tú puedes venir aquí a la página de Facebook Planeta Feliz Oficial y mándanos la foto en un mensaje, ¿sí? Como un DM o mensaje privado, y ahí rápidamente del control master la vamos a descargar, vamos a compartir la pantalla de Zoom y vamos a ver esas maravillosas fotos. Tenemos muchos niños reunidos. Aquí ya tenemos 209 dispositivos conectados, pero desde un solo dispositivo podrían haber hasta 100 personas. Así es que los alcances de lo que Dios va a hacer en esta tarde se pierden de vista. Así es que no se te olvide, comparte este video, dale like, compártelo para que mucha gente pueda verlo. ¿Y qué les parece, querido payaso tan barbudo, si ya vamos con la primera parte? Vamos a ver la primera parte, y para eso vamos a tener a nuestra queridísima payasita bandita Milita Pluscuamperfecta, directamente desde Orizaba, Estado Veracruz. ¿En dónde? ¡En México! ¡Claro que sí! Vamos a tener por nuestra primera persona el día de hoy, que nos trae la primera parte de una maravillosa historia sobre el general que no quería bañarse. Así que vamos a ver a bandita. Adelante, Control Master. Soy Bandita Milita
estoy muy contenta de estar aquí en Sumergidos. Claro que sí, ¿sabes? Hoy vengo a contarte algo bien interesante que me pasó y todo empezó con un sueño. Pero antes de irnos para allá, quiero contarte que esto tiene que ver con algo bien precioso, que es para un corazón. ¿Cómo que un corazón? ¿Qué tiene que ver eso? La respuesta está en la Biblia. Este libro maravilloso tiene una historia que me encanta. ¿Sabes? El otro día estaba yo leyendo en mi Biblia y aprendí algo bien bonito. Aprendí sobre el cielo. ¡Uy, qué maravilloso! Y cuando yo veo allá arriba, veo las nubes y le digo, ¿qué estará allá hasta? Que nada más hasta ahí llega y luego veo las estrellas. Y digo, ¿nada más llega hasta ahí? Pues no. Entonces le fui a preguntar a mi mamá que me explicara más esto que leí en la Biblia. Y fue bien genial, ¿sabes? Porque aprendí que Dios hizo ese lugar especial donde Él habita, que es mejor que un castillo y mejor que un palacio. ¡Wow! Es sorprendente. ¿Y por qué me acordé? Bueno, pues porque te vas a dar cuenta con mi sueño que empezó todo. Te quiero contar, ven, acércate y háblale a los demás que todos estén conectados para que no se pierdan este especial. Y por eso quiero contarte esta historia. ¡Vente para acá! Estaba yo soñando bien padrísimo. Estaba yo soñando cuando mi mamá me llevó a nadar. Me hizo un jueguito y hacía yo muchas burbujas. ¡Qué padre! Entonces me desperté y tuve una gran idea. Por eso ahora le pedí permiso a mi mamá y me hizo un poquito más de esa fórmula. Puedes tú hacerlo también. Es un vasito con un calcetín y hace jaboncito. Y entonces mi mamá me enseñó que se sumerge y le soplas. ¡Ay! Me divertí mucho. ¡Ay, qué fantástico! ¡Me encantan las burbujas! Esto me recuerda al baño, cuando me baño. A veces no me gusta cuando me tengo que bañar, porque acá estoy en la regadera. ¡Ay, me encanta! Me encanta el jabón porque limpia muy bien todo el cuerpo. Y ¿saben? Hablando de limpiezas, hay un lugar, ¿sabes? Que existe donde todo es muy limpio y muy precioso. ¡Está cielo! Ahí todo es limpio y hermoso. Y también la espuma me recuerda que creen. Sí, a las nubes. Me encanta porque parece una nube. ¡Ay, qué bonito! Parece nube. Sí, claro que sí. Se ven geniales. Vamos a hacer otra nube, sí. Ahí va otra nube. Otra nube. Qué bonita. Mírame. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¿sabes? Estas nubes me recuerdan algo que me contaron en la escuela dominical. Mi maestro me explicó y también mi mamá me contó que hay un lugar arriba de las nubes, más arriba, que se llama cielo. ¡Caray! ¡Qué bonito fresco cielo! No. Es el cielo donde todo es bien hermoso y todo es muy limpio y todo brilla y es muy precioso porque ahí habita Dios. Y ahí no entran las cosas sucias. ¿Por qué? Porque ahí vive Dios Todopoderoso, y Él, en su libro maravilloso llamado la Biblia, prometió que los que creen en Él y le quiten su corazón y guarden su corazón limpio van a poder estar ahí. ¡Ay, qué fantástico! Eso me gusta mucho. Ay, ¿y sabes qué? Como estamos haciendo nubes, vamos a hacer una manualidad. ¿Qué necesitas? Una hoja, un lápiz, unas tijeritas para ti especiales y pegamento. ¡Vete, vámonos! Bueno, como ya dijimos, necesitas estos materiales. Tomas tu hojita blanca y la doblas con mucho cuidado, que quede bien juntita en las puntas.
procurando que quede muy juntito. Después pasas tu dedito para marcar la hoja y vuelves a hacer otro doblez. Haces lo mismo, que cuadren las puntitas y pasas tu dedito para que marque. Haces otro doblez más y lo mismo, le presionas para que se marque muy bien. Después vas a hacer otro doblez más, pero solamente para que se marque la mitad. ¡Ah, qué interesante! Bueno, te apoyas y empiezas a dibujar tu nube. Ponle las onditas que tú quieras y procura que no pegue mucho en las orillas de la hoja para que te queden individuales. Y de ahí tomas tus tijeritas con mucho cuidado y empiezas a recortar siguiendo todas esas onditas que hiciste. Listo. ¡Ah, qué bonita quedó! Bueno, ahora vas a quitar donde marcaste el lápiz y vas a empezar a doblar ahí donde ya estaba el doblez. Sí, se oye loco, ¿verdad? Bueno, empiezas a doblar ahí y pones pegamento procurando que embone la figurita de tu nube. Algunos lo vas a tener que voltear para que quede bien. Pones pegamento en esa mitad siguiendo el doblez que ya estaba marcado en tu hojita. Y luego vuelves a poner pegamento, así como están mirando en el video. Qué bonito, mira, nos está quedando bien fantástico. Eso es para que quede una nube en 3D o 4D. ¡Wow! Fantástico. Bueno, y entonces sigues poniendo así todas las capitas de las nubes, doblando y pegando pegamento de un lado. En la parte final, cuando se te acaben, pues tienes que pegarle de desdoblar y ponerle del otro lado. Y ya de ahí las separas. Ah, mira qué bonito. De arriba parece una estrella, ¿verdad? Qué bonita nos quedó nuestra nube 3D. Y mira, puedes pegarla en tu habitación. Mira qué bonita. Y hacer muchas. Pero también puedes hacer como una nube flotante. Y para eso necesitamos la ayuda de la mamá. Vamos a pedirle que saque una agujita y que en la puntita de la nube le atraviese con mucho cuidado que no nos vaya a picar la aguja. Le pongo un hilito largo y le haga su amarre y listo. No olvides darle el abracito a la mamá. ¡Mire qué padrísima quedó! Puedes hacer muchas de estas para donar tu cuarto o tu espacio de estudio o lugar que te prefieras de tu casa. Y mira qué bonito se ve ahí en la pared. ¡Claro que sí! Puedes poner muchas de estas para que te sientas en las nubes y que recuerdes siempre lo que significan estas nubes, la promesa de estar en el cielo. ¡Qué fantástico! Estuvo padrísimo todo lo que hicimos hoy, ¿verdad? Recuerda, hay una promesa genial y esas nubes es ese recordatorio de que hay un cielo donde está Dios y quiere que algún día estemos allá con Él. pero eso me recuerda que no te puedes perder lo que viene. Vamos a hablar del general que no quería bañarse. No te despegues. Aquí quédate bien atento. ¡Excelente! ¡Qué belleza! Gracias, Bandita. A ver, ¿cuántos de ustedes hicieron esa primera manualidad? Algo que se me fue decirle, ¿verdad? Es que ustedes todos ya deberían, porque a sus anfitriones se lo dijeron, tener sus hojas blancas, pegamento, tijera y crayolas. Aquí como estamos en vivo y directo, son las 3 de la tarde, 38 minutos en Tierra de Gracia, Venezuela, 4 de la tarde, 38 minutos en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. Son las 2 de la tarde, 38 minutos en México, Colombia, Perú y en Ecuador. Y son la 1:38 hacia Centroamérica, ¿ok? Así que sí, estamos en vivo hoy, sábado 21 de mayo. Muy bien. Entonces, no te preocupes si fue como un poquito rápido y no pudiste hacer la manualidad. Esto aquí, después que terminemos, va a quedar aquí en nuestra página oficial de Planeta Feliz y tú vas a como poder repasarlo
para poder hacerlo a tu gusto, ¿ok? Bien, ya estamos recibiendo unas fotos. Por aquí estoy viendo payaso tan barbudo del Control Master. Por ahí la payasita mariposita, mariposita, te va a empezar a pasar unas fotitos para empezar a verla. Pero estoy viendo aquí una, yo voy a ir diciendo aquí mientras, las que estoy viendo rapidísimo, mientras las ponen. Aquí estoy viendo una en Argentina. Cosita, si me puedes decir dónde, por favor, te agradezco. También quiero saludar a los niños que están en Neoclí y Vereda La Palestina, en la Vereda Bolao, que es un resguardo indígena allá en Colombia. No me pusieron en qué parte de Colombia, no sé si es en Apartado, pero a ustedes que están en ese resguardo, ¡qué bendición! Ustedes y todos los niños conectados son la razón de este esfuerzo que estamos haciendo. También saludo a los niños, aquí estoy viendo unas fotos en Perú, y también saludo a los niños que están en la iglesia de Yanelis en Cuba. Ponte a mostrar esa foto, la iglesia está llenita de niños, así es que envía tu foto. Si eres miembro del Ministerio Planeta Feliz o tienes contacto con ellos, entonces se la puedes mandar a ellos. Si no, entra aquí a esta página y nos las mandan como un mensaje que las vamos a ir descargando y las vamos a ir viendo. Y por favor, no se te olvide darle like a esta página y así te van a llegar las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo. Por ahí ya les tenemos una sorpresa, pero ya antes de eso quiero saber si el payaso Antolín, que la tristeza le pone fin, si el payaso Antolín está listo y nos puede saludar. Antolín, ¿está por ahí? ¿Dónde estará Antolín? Puedes encender tu micrófono para que las cámaras del evento te puedan enfocar. ¡Antolín! ¡Ven, llámalo conmigo! ¡Antolín! Sí, ahí estás, en vivo y directo. ¡Listo! ¡Ahí estás! ¡Ay! Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos y muchas bendiciones. Ay, qué bueno, estoy aquí al aire libre. Al aire libre. Sí. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escucha? Alegría, alegría Rosita. ¿Me está escuchando? Sí, te estamos escuchando, A todos los amiguitos, a todas las amiguitas, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, tíos, abuelas, abuelos, todos bienvenidos a este programa de el Señor, programa de salvación, Sumergidos. Ya vimos la primera parte. Sí, qué bueno. Así que estamos felices, estamos contentos de que usted esté allí conectado y todos esos niños que están allí, todas esas niñas hermosas y preciosas que están allí conectados, saludos. Estamos aquí en Venezuela. Mire que sol, ahorita está haciendo mucho sol, así que porque aquí en este sitio hace mucho frío, pero hoy está haciendo sol. El Señor nos regaló el sol hoy, así que vamos a sumergirnos, ¿sí? Preparados todos para la historia. Ya contaron la primera parte, ¿verdad? Así que sí, Antolín. Sí, Antolín, contamos la primera parte y quiero decirle a todos los niños conectados que Antolín nos va a decir en la próxima parte qué dibujos va a hacer. Nos va a dar 3 opciones y el quien vive directo nos va a enseñar a hacer un dibujo simple, pero eso va a ser en la próxima parte. Así es que muy pendientes y ya nos va a decir
¿Qué quieren que dibuje? ¿Opción A, opción B o la opción C? Pero eso va a ser en la próxima parte. Ahorita vamos con otra payasita. Voy a dibujar. Chao, chao, chao. Nos vemos ahorita, Antolín, nos vemos ahorita. Bueno, otra payasita llamada Pinina nos va a venir a contar unos datos bien interesantes sobre la historia del general que no quería bañarse. Así que adelante, Pinina, es tu turno y atentos, atentos, atentos. Me pareció la idea. ¡Wow! ¿Todos ustedes vinieron a Sumergidos? Es maravilloso. Su amiga Pinina les manda un abrazo hasta sus asientos. Vamos a ir por un recorrido histórico. Sí, vamos a seguir aprendiendo porque necesitamos algunos detalles para esta historia. Primero vamos a viajar para Europa. Ahí vas a ver la botita de Italia. Y después vamos a ir a Egipto, donde están los faraones, las pirámides. ¿Ya te ubicaste? Vas a ver también el mar Mediterráneo, así al oriente. Ya vamos llegando. Ahí en el mapa puedes darte cuenta que está al norte Siria y al sur Samaria. Pero espera, también tenemos que regresar en el tiempo, sí, al año 850 antes de Cristo. Ahí es la época adecuada. En este momento, las sociedades están compuestas por reyes, militares, por profetas, en especial en el pueblo de Israel. Ellos son la voz de Dios, así que son muy importantes. Y bueno, ya para seguir avanzando, estamos ya en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, porque en el norte Siria y en el sur Samaria son territorios contrarios, tan enemigos que son como el Coyote y el Correcaminos, como el Boca Juniors contra el River Plate, como las plantas contra los zombies. Sí, así de contrarios eran, tanto que ya habían formado bandas armadas. Y es ahí donde entra nuestro general Naamán. Naamán es un hombre fuerte, ya lo escuchaste, valeroso, sí, que había tomado un lugar muy importante en el corazón del rey. El rey lo apreciaba por todos los éxitos que había tenido en contienda. Pero, ¿qué crees? Que Naamán tenía un problema. Sí, es leproso. Bueno, esta enfermedad era realmente horrible porque en el tiempo de la Biblia es una enfermedad incurable, que la persona que la padecía avanzaba esta enfermedad y la consumía hasta la muerte. Primero la dejaba lisiada y al final fallecía. La lepra comienza con pequeñas manchas rojas en la piel que después se van transformando en manchas blancas y escamosas. Afecta la nariz, la boca y las extremidades. La persona puede perder los dientes, la persona puede perder la nariz, quedarse calvo, quedarse sin cejas, incluso se le caen las uñas, los dedos, y esta enfermedad la tenía nuestro general Naamán. Pero no te preocupes, que ya más adelante te van a dar la solución. Sí, esto no se queda así. Y casi se me acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin antes hacerte esta pregunta, que te rasques un poquito la cabeza. Dime, ¿tú conoces qué
qué significa la palabra lótico y la palabra léntico? ¿Qué será? ¿Acaso serán unos payasitos de Planeta Feliz? ¿Acaso serán unos guisados extraños de aquella época? No, son ecosistemas. Los ecosistemas lóticos están en aguas corrientes como los ríos y los ecosistemas lénticos están en aguas estancadas como los lagos y los mares. Ambas palabras son muy importantes porque estos ecosistemas están en el río Jordán. El río Jordán está en el Medio Oriente y precisamente pertenece a Israel. Que te quedes con este último dato porque va a ser muy importante. Así que continuemos. Esto todavía no termina. Siguen más juegos, siguen más manualidades y sigamos sumergidos. ¡Wow! Sistema lógico, sistema... ¡Uy! ¿Cuántos de ustedes sabían todos esos datos históricos de la historia, valga la redundancia, que nos trajo Pinina? ¡Wow, wow, wow! La verdad que hoy estamos aprendiendo muchísimo, ¿ah? Bueno, vamos con unos saluditos rapidito. Paula Patiño desde Colombia, María Elena Villa Álvarez desde Pasto, Nariño, Brisa Pérez, Rosy Vanega, Jessy García desde el Junquito. ¡Oh, qué bendición! Jessy García. Judy Cadenas desde La Guajira, Colombia, qué bendición. Yarixa Cedeño, hola, soy Jade y lo veo con mi hermanito Yacir desde Panamá. Ay, tan hermoso. Quiero mandarle un saludo al sobrino de la pastora Francis, Gadiel. Hola, Gadiel, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí con tu abuelita. Lucía Morales desde Querétaro, esa hija allá en México. Mónica Humire, payasita Mónica presente. Jocelyn Andrea Zamora, Laura Sosa, Ana María Santo, bendiciones desde Mendoza, Veracruz. Aquí tenemos a Isabel Gallón desde Venezuela. En Sumergido, Walquiria Ordóñez desde Nicaragua, Noreli Martínez Justina. Bueno, tenemos ya 237 dispositivos conectados y muchas fotos, muchas fotos. Quiero saludar. Este es un saludo. Ay, qué hermoso. Quiero saludar a este grupo de niños. ¿Dónde están? Mire, en Belice. ¡Qué bendición! Tenían un videobeam, no funcionó, pero se le colocaron todo en un pequeño televisor. Aquí lo estoy viendo, este grupito de hermosos niños. ¡Qué bendición! Dios me los bendiga. No importa que lo están viendo en pequeñito, nosotros estamos aquí por ustedes y por todos los niños conectados. Bueno, y vamos con una súper sorpresa, y es que vamos a estar colocando en toda la transmisión un código QR. Aquí viene nuestro control master a compartir la pantalla y a mostrar el código QR. Preparados sus celulares y lo puedes escanear. Escanéalo y vas a ver un paquete de premios que tenemos para ti. Como no podemos tenerlo tanto tiempo en pantalla, entonces lo vamos a poner cada cierto tiempo, unos pocos segundos para que tú lo escanees, y cuando escanees el código te van a desplegar unos premios que tenemos. Así que payaso tan barbudo, si lo puedes colocar, por favor, nuestro código QR. Es que vamos, estamos para la tecnología. Ahí está, rapidito, agarra ese celular, escanéalo con la cámara o con la aplicación Momento Publicitario, ¿ok? Con la aplicación Lens, ahí está, escaneándolo, y en lo que lo escanees o escanea, como dicen los argentinos, se te van a desplegar un paquete de premios. Algunas cosas que tenemos para niños y otra para adultos, ¿ok? Muy bien, perfecto, listo, gracias.
payaso tan barbudo. Y a ver, vamos a tener unos 2 minutos de fotografías de que van enviando mientras yo voy aquí dando saluditos. Mientras yo voy por aquí, las fotos no corresponden a los saludos que estoy dando, ¿verdad? Pero mientras tenemos unos 2, 3 minutos de fotografías, aquí yo voy saludando. Miriam Pérez, aquí los niños de Buenavista, en Nuevo León, México. Saludos para ustedes. Adelante, payaso tan barbudo, cuando quieras, puedes compartir la pantalla. M. Godínez, Laura Lozano desde Zacatecas, México. Saludos. Sol Luna desde Ciudad de México, San Miguel. Dios te bendiga. Suri García desde Cali. Diana de Gutiérrez también. Mario desde Monterrey, Nuevo León. Wow, tenemos bastante gente aquí en México. Andrea Benzo, Dios te bendiga. Claro que sí, les saludamos. Ahí vamos pasando las fotitos mientras yo voy aquí saludando. Amarilis Jaspe desde Ciudad Bolívar, Venezuela. ¡Qué bendición! Luna Navarro desde Lima, Perú. Kiara y Valeria. Hola, Kiara y Valeria. Ahí está Teresita, la vi. La payasita Teresita Sonrisita, la vi. Qué hermosa fotografía. Ahí están los chicos con sus lapiceros. Mira, ahí tienen manualidades, las hojas blancas. Esta que está aquí es la foto en Argentina. No sé qué ciudad es, en qué parte. Ahí están. Con su, hasta pancarta hicieron. Mira, qué lindos niños, qué gran bendición, qué gran bendición. Ahí seguimos viendo. Por aquí tenemos desde Cuba, Marlene Sagrera Reyes, bendiciones. Ah, mira, qué lindo, está con una de las payasitas, qué bonita. Aquí están viendo en su televisor. Lo bueno de la tecnología de nuestro tiempo es que nos permite sintonizar estos programas desde un celular o una tablet o un televisor o un monitor desde un proyector o cañón videobeam. Sigo saludando a Salomón Muñoz, familia Muñoz Romero desde Chiapas. ¡Qué bendición! Desde Panamá para Sofía, Etan y Moisés, Jeremy Gil. Ah, mira, la pastora Sonia, qué lindo. Payasita Polvorita, genial. Qué bueno. Bueno, listo, payaso tan barbudo. Seguimos y ya vimos una primera parte de la historia, donde conocimos que había un general llamado, ¿cómo? Sí, llamado Naamán, que era un general del ejército sirio. Era un general del ejército sirio y estaba al mando de un rey, ¿verdad? Y los reyes, bueno, tienen opulencia, tienen tesoros, tienen de todo. Ahora vamos a hacer una parte de la historia. Y casualmente nos la va a contar la payasita Polvorita desde Santiago, Chile. Adelante, Polvorita. Todos listos con hojas y creyones, la tijera y el pegamento. Niños, hola, bienvenidos a este programa que hemos comenzado y se llama Sumergidos. ¿Bañarse o no bañarse es un dilema? Entonces, continuemos con esta historia maravillosa. Sean todos muy bienvenidos. Le habla Polvorita Explosión de Amor y Don Tenorio, que vamos a continuar una historia maravillosa. Don Tenorio y Polvorita. Don Tenorio, cuente a los niños, salude a los niños. Bendiciones. Somos Planeta Feliz. No escucho, Don Tenorio. Aplauso, aplaudan a Don Tenorio. Es que le encantan los aplausos a Don Tenorio. Muy bien, bienvenido y gracias por acompañarnos, Don Tenorio. Tenemos que continuar una historia maravillosa de un hombre que se llama Naamán. Y él, ¿usted sabe quién era Naamán? Naamán, sí. Era un general importante. Pero importantísimo. Era del rey era
del rey de Siria. Siria. Un Sicilia. rey maravilloso. Trabajaba para el rey de Sicilia. Sí, Siria. dice la palabra del Señor que era un hombre grande, valiente, porque Sí. era el General. general del ejército. ¿Por qué se lo olvida que era el general? General del ejército, don Tenorio. Entonces, a los niños no se les puede olvidar. ¡No! Él era muy valiente, era grande, fortachón, tenía mucha fuerza y tenía mucho sí. dinero también, porque Como yo. como usted, don Tenorio. Pero ¿saben cuál era el problema? Que ¿Cuál? tenía lepra. Oh, ¿Usted sabe lo que es la lepra? lepra. La lepra era una infección que había, don Tenorio. Cuéntele a los niños, si no van a pensar los niños que usted no sabe nada. No, yo sé todo. Ya, pues entonces cuéntenlo. ¿Cuento? ¿Era algo bueno o era algo malo? La lepra era algo malo para esos tiempos. Era algo sí. Hoy malo. todavía se ve ¿Usted como hace algo alguna malo. cosa mala o no? No le puedo contar. Pero cuéntele a los niños. A lo mejor los niños hacen cosas malas también y no se dan ni cuenta. Por Dios. A mí mi mamá me decía que cuando yo era chica y me portaba mal, yo estaba pecando porque era algo en contra a lo que pensaba Dios, que nosotros teníamos que portarnos bien. Como don por ejemplo Tenorio. mentir. Mentir, desobedecerle a la mamá, sí, sacarle un lápiz al compañero, sí, eso es muy malo. Comerle Pelear la con sus colación. hermanos. Pelear con los hermanos también es algo malo. Tú, Y Dios- Juanito, que peleas. o Juanito, Pedrito. Juanito, Te estoy viendo, sí, te estoy viendo. eso no se hace. No. Sí, presten atención. Monserrat. Sí. Trinidad. Trini. Niños. Hola, Hola, niños. Qué historia más interesante, don Cuénteme la Tenorio. historia, cuéntela. ¿Dónde Esta está? historia ¿En qué dice, parte de mire, la vamos Biblia? a leer la palabra de Dios ¿dónde, en la dónde? Biblia, en el segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, y de Siria habían salido bandas armadas, ¡Ay, mi o oído! sea, iba y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¡Qué malos que eran! Muchacha. Eran muy malos, entonces ellos eran pecadores, porque eso no le agradaba a Dios. Pero ¿saben qué? Sigue diciendo la palabra del Señor. Esa muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán, a la mujer de este hombre leproso, Era una criada. era la criada. Oh, Pero a ellos se la robaron, la sacaron del pueblo de Israel y se la llevaron para que cautiva. se cautiva. ¡Qué miedo! Sí, se la llevaron para Siria. ¿Y saben qué más dice la palabra del Señor? ¿Qué más? Esta niña humildemente le dijo, ¿A quién? señora, ¿A la si señora? rogase, Oh. sí, le dice a la esposa de Naamán, le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, al profeta de Israel, al Ah, o profeta sea, esta de niña Dios, creía en Dios. creía en Dios. Oh, qué Y importante le dice, detalle. si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría, dice, lo sanaría de su lepra. La lepra en ese entonces era algo imposible de curar. Este hombre estaba muy angustiado porque no podía. Imagínense, qué importante es que nosotros saquemos todo lo que nos hace mal. ¿Y saben qué? Esta muchacha le estaba dando una esperanza. Sí. Sí, ustedes niños, ¿ustedes creen que este hombre habrá ido donde el profeta de este Dios maravilloso de Israel? ¿Habrá ido este hombre leproso, este hombre que estaba sucio y nadie podía acercarse porque podía contagiarle la lepra, don Tenorio? Sí, ¿habrá ido? ¿O no habrá ido? ¿Habrá ido? ¿O no Suspenso. habrá ido? Veremos más adelante qué sucede, niños. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una manualidad. ¿Quién trajo sus música de papeles? manualidades. Sí, ¿quién trajo sus papeles? Los Don Tenorio, papeles. nosotros les pedimos a los niños que trajeran papel, tijera y un pegamento. Sí, entonces lo que vamos a hacer hoy A día. ver, ¿A quién le servía este hombre de Naamán? ¿a quién servía? ¿A quién le servía? A un rey. Le servía al rey. Entonces vamos a hacer la corona del rey. La corona Porque, del rey. ¿qué significa la corona? Significaba poder. Sí. Entonces, vamos niños, rápido a hacer esta corona. Hay poco tiempo. Poco tiempo, así que Música de vamos a tiempo, buscar poco. nuestro papelito. Estos papeles vamos a dividir 8 papelitos de esto, 8. Ocho. Manos a la obra, niños. Música de manos a la obra. Vamos a la obra.
Necesitamos 4. ¡Woohoo! ¡Rápido, niño! Necesitamos 8 papeles de 8 estos. papeles. Tenemos que doblarlo. Este Doblar trabajo es papeles. muy interesante. Tenemos que doblarlo. ¿Quién no ha hecho un cohete algún día? Un avión. Entonces vamos a doblarlo por la mitad. Ok. Y esto vamos a hacer como un avión, don Un Tenorio. avión. ¿Le gustó la historia de este hombre Naamán? Excelente. Mientras hacemos la Sí. manualidad, recordemos la historia. Vamos a doblarlo ahí. ¿Habrá ido Naamán o no? Habrá ido, sí. ¿Qué Pero dicen ¿saben ustedes, qué? niños? ¿Habrá ido? Sí, a mí lo que me interesa, don Tenorio, es saber si los niños han hecho pecado. Ahí. Ahí estamos y ahora lo vamos a Los niños no doblar. se equivocan, Está- los niños hacen todo bien. Todo bien. Son ¿no? obedientes con sus Sí, porque padres. los niños van a la Sí. iglesia y se portan Creen en muy Dios. bien, creen en Dios, entonces ellos son muy buenos, ellos no mienten, no, ellos se no. portan muy bien, entonces doblamos ahí y ahora vamos a doblar nuevamente, Vamos a quedar todos sí, doblados. y vamos a seguir doblando, vamos tías, ayudarle, Sí, niños. las maestras que ayuden, Maestros. las mamás, todos ayudando, payasitas, vamos, que se puede, vamos a hacer 8 de estos, vamos a hacerlos para que podamos Vamos, pongan cámara construir. rápida. Don Tenorio, cuéntele a los niños, cuéntele, ¿Qué les cuento? que si usted ha hecho pecado, Yo no hago pescado. pescado no, pecado, Ah. el pescado es malo, el pescado, El pescado es rico. el pecado es Sí, malo, es rico, malo. Con ensaladita. Con el pescado papitas con ensaladita, fritas. sí, sí, por supuesto, pero ¿saben qué? Es súper importante Oh. que nosotros aprendamos a obedecer la voz de Dios, ¿Sabe? Se me imagina que en esta historia ¿ya? la muchacha Sí, mandó a Naamán a hablar con el profeta Eliseo. sí, por supuesto, pues le dio esa Sí. oportunidad, porque Dios Eso es es un una Dios de oportunidad, oportunidades. una exacto. esperanza. Es una esperanza. Sí. Muy bien. Y Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. ¿Y qué? Ya niños, cuando tengamos esto, vamos a ir uniéndolos. Uniéndolo. Uniendo Música cada de uno unión. de estos. Al momento que los unamos, se nos va a ir formando nuestra corona. Oh. ¿Les parece? Vamos, ayuden a los niños. Vamos. Vamos. ¡Rápido! Vamos. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos, niños. Oiga, yo quedé metido con Naamán. ¿Se habrá ido, no? Con el profeta Eliseo. Sí, pues ahí vamos a seguir viendo la historia. Vamos a continuar. No podemos viendo la contar historia. más. No podemos contar más, pero a mí me gustaría contarles que yo alguna vez cuando era chica, hace muchos años, también cometí un pecado. Sí, le mentí a mi mamá. Le mentí a mi mamá y eso me dio mucha pena, pero después cuando yo conocí a Dios, yo le conté el pecado a Dios y Él me perdonó. ¿Dios le Me perdonó? sí. ¿Y eso es porque- como limpiarse de la lepra? Exacto, sí, sí, porque la lepra era algo feo, pero Dios me perdonó. Así que eso, pues, don Tenorio, O sea, una persona que no es perdonada de sus pecados es como una persona inmunda, sucia. inmunda y sucia, por supuesto. Dios me perdonó, a mí también. Sí, ahí tenemos que qué quedar y lindo. esa la tenemos que unir, niños, acá atrás. Y ahí nos va a quedar nuestra historia. Don Tenorio ahí le hizo su coronita. ¡Ay, la corona Le se me hice la descoronó! corona de Don Tenorio. Sí, qué linda que quedó. Niños, esta ha sido nuestra manualidad del día de hoy, ¿les parece? Nos linda vamos a historia. despedir, nos Sí, vamos a niños. despedir y vamos a seguir con este hermoso programa que se llama Sumergidos. Se me cayó la Don corona. Tenorio y Polvorita, explosión de amor, le mandan muchos Adiós, besos y bendiciones. Que el Señor les bendiga. Vamos. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Cuántos hicieron ese
esa tremenda corona. ¡Qué hermosa! Gracias, don Tenorio. Gracias, Polvorita de Amor, directamente desde Polvorita Explosión de Amor. Así es su nombre, su apellido. Recuerden que yo soy la payasita Alegría Rosita y estoy directamente desde Tierra de Gracia, aquí en la montaña de Dios, en Caracas, Venezuela. Y bueno, vamos otra vez con el código QR. Rapidito, rapidito, nuestro Control Master, preparados con los teléfonos para escanear ese código QR que tiene los premios para todos ustedes. Allí vamos a estarles preguntando algunos datos para poder saber desde dónde nos vieron, cuántos niños había y todo eso, porque queremos saber hasta dónde llegamos esta vez. Cuidado con el volumen, por favor. Así es que ahí vamos, escanear. Escanea ese código QR rapidito. Momento publicitario. Lo puedes hacer desde la aplicación Lens. Y con eso se te abre todo rápido. Así que con casi cualquier teléfono celular vas a poder escanear este código QR, como dijo por ahí la payasita Ineni, y se te va a desplegar unos materiales que te estamos regalando y también algo para tus padres que les va a gustar muchísimo. Gracias, Control Master. Y por ahí viene Antolín. Vamos con Antolín y unos saluditos. Aquí vamos a venir con unos saludos y mientras tanto el Control Master puede irnos pasando fotos. Ahorita le subo el volumen. Ok. El Control Master nos puede pasar fotos mientras va nombrando, porque tenemos cientos de fotos. Ahí está. Ajá. ¿Me veo? ¿O no me veo? ¿Me baño o no me baño? ¿Cuántos se bañaron hoy? ¡Levanten la mano! ¡Todos los niños! ¡Que no se bañaron! No, mejor no la levanten. Ahí estamos viendo una foto. Ok. ¿Sí me estoy viendo? No me estoy viendo. No, pero puedes ir saludando, Antolín. Ok. Puedes ir saludando aquí, dando saluditos, porque es que queremos mostrar las fotos. Son muchísimas, ya le puedes un volumen ahí. Ok. Aquí estamos. Ok. Déjame buscarme aquí en mi Zoom. En mi Zoom. Ah, ya me vi. Okay, dale, venga para acá para que me arrímelo para, vamos a arrimarlo para ahí. Sí me, oye, qué simpático me veo. Me veo muy hermoso. Ábrelo porque si no, no se va a abrir tu cámara. Muy hermoso. Sí. Ajá, no quiere. Dele doble clic ahí con el pelo, con el dedo pelado. Puedes ir saludando, Antolín. Bueno, por aquí tenemos a Yarinet, a Barria Quintana. Saludos para ella. Esta es la última que saludó. Y Dan Escobar. Ahí, muy bien. Bájalo un poquitico. Ok, perfecto. ¿Puedes ir leyendo, Antolín, y los que están saludando? Claro que sí. Mientras van pasando las fotos. Voy a saludar también a Dan Escobar. Saludos, Dan Escobar. Dios te bendiga. Lali Ramírez, Dios te bendiga. Susana López Catán, bendiciones. Desde Chile. Ajá, sigan escribiendo. No veo más gente. Porque te acabas de entrar ahí. Mira, Antolín, quiero ver la de 85 Ay, a mí me gustan las abuelitas. ¿Saben por qué me gustan las abuelitas tanto las abuelitas? Porque las abuelitas, cuando uno va a visitarla, le dan a uno avena, y le dan galletitas, y le dan mucha comida a uno. Y a mí me gusta comer mucho. Mira, Antolín, Isaura Solarte está en Unión Nariño, Colombia, y está en... ¡Hola, Isaura! ¡Dios te bendiga! Isaura, Dios te guarde. Bueno, cuando vaya para allá me guardas unas galletitas. Yo como lo que sea, o yo, lo que sea. Así que saludos para... ¿Tienes más saludos, Antolín? Tengo más saludos por aquí. No me han llegado. Este aparato está parado. Revísamelo para ver, por favor. Bueno, gracias, payaso tan barbudo. Y Antolino tiene una noticia. Tengo una noticia para ahora más tarde. Estén preparados. Pero yo necesito que usted vote. Sí, que voten.
No que bote la basura, no. Necesito que vote porque voy a hacer un dibujo. Sí, pero le voy a dar 3 opciones. Así que todos los amiguitos, amiguitas, amigos, adultos, ancianos, niños, niñas, todo el que quiera, ¿verdad? Va a votar. Vamos a someter a votación un dibujo que voy a hacer, pero le voy a dar 3 opciones. La primera opción, quiere que dibuje un león. La segunda, un mono. Y la tercera, ¿cuál fue la primera fue un león, la otra ¡Caballo! un caballo. Y la otra, mono, caballo, león. Un mono o un caballo o un león. Así que vamos a votar. Usted vota por qué es lo que quiere que Antolín dibuje en este momento. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces todos los niños preparados. Si usted quiere que yo dibuje uno, usted vota y dice, yo quiero que Antolín pinte un mono. Y si usted quiere que yo pinte un caballo, entonces usted pone allí caballo. Va a poner nada más el nombre. Sí, va a poner caballo, mono o león. Eso es lo único que va a poner. Caballo, mono o león. ¿Está bien? Así que lo voy a esperar. Y dependiendo del que gane, entonces vamos a hacer el dibujo. ¿Ok? Lo vamos a hacer aquí en vivo. Ok, gracias Antolín. Silencio. Gracias. Yo tenía aquí mi micrófono. Tenía mi micrófono silenciado. Dios mío, qué horror. Estamos en vivo, cosas de la tecnología. Bueno, les decía que Antolín ahora va a venir a enseñarnos cómo se hace uno de los 3 dibujos. A ver, estamos con mono, caballo o león. El que tenga mayor votación, no, tiene que ser uno solo. Aquí me están poniendo los 3. No, eso es trampa. Así es que van a escoger uno solo y Antolín lo va a realizar con ustedes poquito a poco. Un trazo a la izquierda, otro a la derecha, así, así. Y así que vamos a aprender. Mono, caballo o león. Tiempo de votar en los comentarios. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos levantamos, nos movemos y vamos a disfrutar la canción oficial de Sumergido, compuesta y arreglada por el equipo de salmistas y músicos de Planeta Feliz? Así que tú, querido padre, madre, representante que estás aquí, los maestros, los líderes, los pastores, los payasitos, vamos a ponernos todos de pie y vamos a bailar al ritmo de la canción de Sumergido con la payasita Kate Music claro que sí, Venezuela. Adelante, Control Master. Quiero bailar. ¡Báñate, mamá! No, no quiero. ¡Sumérgete! Bueno, está bien. Mamá, báñate en el río Jordán y Jehová te limpiará y
un chapuzón? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy y me doy un chapuzón? ¡Sumérgete! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumergidos en el río, sumergido estaré y limpio seré. Sumergidos en el río, sumergido estaré y limpio seré. Sumergidos en el río, sumergido estaré y limpio seré. Sumergidos en el río, sumergido estaré y limpio seré. Sumérgete. Sumérgete, sumergido en el río. ¡Qué genial! Me encantó eso y esa piscina se veía súper refrescante. Pero nos vamos a seguir moviendo. ¿Y saben por qué? Porque también vamos a jugar. ¡Claro que sí! Vamos a jugar con un payasito que está aquí con nosotros en vivo y directo desde Ecuador. Y se trata nada más y nada menos que del payaso Plomito. A ver, Plomito, ¿está por ahí? Adelante, Plomito. Prende tu micrófono y vamos a jugar. Vamos todos a pararse, todos listos porque este es el momento del movimiento. Plomito. Mientras Plomito enciende su micrófono, quiero decirle a Cristian Espinosa en Costa Rica, ¡feliz cumpleaños! Eso, tenía apagado el micrófono. ¡Ay, la emoción, la emoción! Tenía apagado el micrófono. ¡Hola, hola! ¡Dios te bendiga, Dios te guarde! Tu amigo Plomito, desde Guayaquil, Ecuador. Todos estamos sumergidos, claro. Tú también estás sumergido. Bueno, vamos a seguir sumergidos en este gran evento para Dios. ¡Uy! Yo contento, maravilloso, que aquí vamos a disfrutar. ¿Quién quiere jugar? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Tú quieres jugar? ¡Eso! Muy bien. Quiero que te levantes, que te animes, por favor. Levántese, por favor, los líderes que están ahí, los hermanos que están a su lado. Por favor, oye, levántate, ponte de pie, que vamos a disfrutar. ¡Vamos a disfrutar! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere premio? ¿Nadie? ¿Nadie quiere premio? ¡No, dígame fuerte! ¡Yo! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere premio? ¡Uy! No, está muy lento, muy lento, muy lento. ¡Más rápido! Tiene que ser más fuerte. Vamos a ver. ¿Quién quiere premio? ¡Yo! ¡Eso! Muy bien. Usted me responde rápido. Yo. Y vamos a ver quién es el grupo, porque veo bastantes grupos ahí. Eso, bastantes grupos. Vamos a ver el grupo que lo haga más rápido llevará premio, ¿sí? Ok, vamos a ver. Pero no te olvides que también tienes que tú copiar ese sellito QR que sale ahí. Eso, para que lleves el mejor de los premios. Pero quiero ver, vamos a ver, actívate. Quiero ver, vamos. Listo. ¿Quién quiere premio? Yo. Eso. Más rápido, más rápido, más rápido. ¿Quién se toma la sopa? Eso. Muy bien. Más rápido, más rápido. Quiero que grite yo. Vamos a ver. ¿Quién se come el arroz? Eso. Más rápido. ¿Quién se hace pipí en la cama? Ay, yo dice, yo, ya, no importa, no importa. Ok, bueno, mira, te traigo una dinámica con música. Una dinámica con música para que tú te diviertas. Esta música, ¿sí? Es el baile de la iguana. Yo no sé si tú lo hayas escuchado, pero el baile de la iguana, ¿sí? Uno tiene que mover su brazo, empieza el baile de la iguana, ¿sí? De ahí te dice pie, pie, pie. Después viene rodilla, después viene cadera, de ahí vienen los hombros, de ahí viene la cabeza. Pero tienes que seguir con la música te va a ir guiando. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a poner la música. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. ¿Se escucha la música? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¡Palma, palma!
rodilla. Eso. Bien, eso. Ahora. Muy bien. Eso. La cadera. Eso. Rodilla. Bien. Eso. Palma. Eso. Muy bien, vamos. Vámonos. Cadera. Eso. Rodilla. Bien. Eso. ¡Póngale modo baila! ¡Cabeza, eso! ¡Vámonos! Hombros, 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 hombros. ¡Eso! ¡Cadera! ¡Eso, cadera! ¡Rodilla! ¡Bien! ¡Eso! Muy bien, excelente, excelente, muy bien, eso, muy bien, aplauso para usted. Espero que esta música de Iguana les haya gustado, espero que se hayan divertido, la verdad, y espero más adelante tener otra participación para que tú también sigas divirtiéndote, sigas jugando. ¿Cuándo les gustó la iguana? ¿A cuándo les gustó? La iguana baila, 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 baila. Muy bien, excelente. Muy bien, a seguir disfrutando de este sumergido, de este gran programa que Dios ha hecho para ti y todos tus amiguitos. Porque espero que invitaste amigos, ¿verdad? Si tienes invitados amigos, ¿sí? ¡Claro! Saludito para todos los niños que están conectados. Saludos, un beso enorme desde Guayaquil, Ecuador, y que seguimos aquí en Sumergido. ¡Chau, chau! Alegría, aquí estamos. ¿Cuántos se movieron? Yo me moví bastante. Gracias, Bromito. Como siempre, nos pone a estar ahí disfrutando de los jueguitos. Bueno, vamos con los saludos. Saluditos aquí de todos los que están conectados. Yo decía que Cristian en Costa Rica, Espinosa, está cumpliendo años. ¡Ay, Cristian, feliz cumpleaños! ¡Qué bendición, qué bueno! Que puedes celebrar tu cumpleaños con Planeta Feliz. Saludamos entonces a Rosana Tesia, Leia Núñez, Daniel Barria, Leida Núñez. Ok, vamos con fotitos, por favor, Control Master, payaso tan barbudo. Payaso tan barbudo. Vamos a ver algunas fotos. Bueno, yo no sé si vamos a poder contabilizar todas las personas que están conectados. Ahorita no te van a ver, Antonio, porque estamos viendo fotos, así que ni te preocupes. Son muchas personas. Queremos darle muchas gracias a Dios, a todos los miembros del Planeta Feliz, a los alumnos que hicieron un gran esfuerzo en traer los niños a su casa, a la escuela. Estamos viendo la zona 21 en Guatemala.
En Honduras también, sí, son fotos de este momento. Wow. Eso es algo que está pasando ahorita en vivo y directo. Wow. Así que muchas gracias a todos los que hicieron Mira una merienda. familia ahí. Wow. A todos los que hicieron merienda, a todos los que trajeron los recursos para las manualidades, a todos los que dispusieron su casa, su iglesia, los salones. Gracias de verdad por este gran esfuerzo. Todavía no estamos terminando, ¿verdad? Pero estamos muy conmovidos en ver todo lo que está pasando de punta a punta en América Latina, en todos los países, Antonio, mira, en Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, en Costa Rica, Panamá, en Belice, en Nicaragua también tenemos fotos, tenemos personas conectadas y reunidas en República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico. Mira esa foto de Capira en Panamá, qué hermoso. Wow. Ah, mira, esa es una buena idea, esta gente es bien proactiva. Póngale a mano ahí el nombre de la ciudad y el país para nosotros verlo, por favor. Tenemos personas en Venezuela, Colombia, Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, en Chile y en Argentina, en todos los países. 22 naciones donde tenemos presencia, Tolín, estamos mirando las fotografías. Así es que todo el personal de Planeta Feliz se va a buscar después de esto evento a recolectar los datos, a ver si logramos, Santolín, saber más o cuántos niños estuvieron conectados. Estamos fluctuando entre 210, 215, 230 dispositivos, pero eso, conectados, pero eso no refleja la realidad, porque mira toda esa gente desde un solo dispositivo, Santolín, mira Wow, ese pocotón de niños. Sí, hay muchos. Desde un solo dispositivo. Esa es una iglesia, eso tiene que ser una iglesia. Sí, esa es una iglesia. Hay muchas iglesias, Antolín. Mira qué hermoso ese mundito. Bueno, gracias, Control Master. Vamos ahí, como estamos compartiendo pantalla, vamos al código QR. Vamos, código QR. Momento publicitario, Antolín. ¿Dónde vamos a... Código QR. A ver, ¿a dónde? Vamos a ver con la aplicación Lens, método publicitario. Mira, vamos a tener que cobrarle porque estamos anunciando. Ahí todo el mundo rápido, celulares, escanea. Todos los líderes, por favor, este material de este link que está en este código QR, pásenlo a cada uno de los padres de los niños para que ellos tengan sus premios y su material. Sí, señor, si usted escanea este código, mira, ¿cómo se dice entonces... en Argentina? Dice escanear. Escanea. Escanea. No, escanea. 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 No, señor. Ahí dice escanea. Mira, así que usted escanea este código y va a tener premios, sí, que usted va a poder digitalizar. Usted puede sacarle copia a eso y tiene un hermoso... No lo diga. Okay. Sorpresa. Va a llevarse una sorpresa. Hay 3 sorpresas allí, ¿verdad? Sí, y también pusimos un material Antolín para adultos. Algo que van a poder leer y les va a gustar. Gracias, payaso tan barbudo. Y ahora sí, Antolín, te ha llegado el momento de la verdad. Ay, mamá. Dimos un vistazo rápido de fotografía, por favor, mano amiga, tomando fotos, por favor. Es un momento histórico que estamos aquí en Betel, en nuestro primer evento en Betel. Bueno, fíjate, Antolín, dimos un vistazo a las votaciones de los animales que los niños quieren aprender a hacer. Prepárate, Abigail, para que lo hagas. Y el resultado fue una fanfarria. El resultado fue caballo. Así que vamos a arrimar la cámara. Estamos en vivo y directo. Mira, 4 de la tarde, 33 minutos. Y ya estamos en el cuarto, en la última cuarta parte del sumergido. Así que vamos a arrimar nuestra camarita. Todos los niños preparen una hoja y el lápiz que yo marcador. Mira, que está ya Abigail, la hija de los pastores Vegas, con su hoja lista, ¿ok? Y vamos a ver el paso a paso de cómo dibujar un caballo. Así que yo voy a acercar esta cámara. Estamos totalmente en vivo. Sí, vamos a ver la cámara un poquito. Ve si te ve para acá. Perfecto.
Paso a paso. Solamente van a ver mi mano y por supuesto, ¿verdad? Usted va a hacer todo lo que yo hago, usted lo va a hacer también, para que le salga ese caballo y bien bonito. Ok. Paso a paso, Antolín. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos este moquito que nos está fastidiando. Hay uno aquí. Ajá. Ok, no lo vaya a pegar. Vamos a pegar. ¿Dónde? Vamos a pegarlo debajo de la mesa. Antolín, usted siempre con esas cosas. No, pero ¿cómo se va a presentar uno con un moquito allí? No, quítese los moquitos. Ok, ya no hay más moquitos. Ahora sí podemos seguir. Si usted tiene un lápiz, tiene que tener una borra. Ok. Ok. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es un círculo o una O redonda. Así un poquito más. Oh, ya va. Una O. Aquí está mío, ¿sí lo están viendo? Voy a apagar un poquito más el... Ok. Ahora, a esta O que usted hizo aquí, usted le va a sacar una línea curva. La pone aquí y hace así. Es como que si fuera un 6 al revés. ¿Sí? O un número 9. ¿Sí? Y ahora hacemos otra a la mitad. Usted calcula más o menos la mitad de esta ola, la mitad. Usted la pone por aquí y hace así. Una línea, no tan curva, vamos a hacerla, ya va. Así. Así un poquito más para que se vea. Ok. Vamos a remarcar. Muy bien. ¿Se ve bien ahí? Ok. Es como que si fuera una O que tuviera dos paticas, ¿verdad? Parece un tubo que lo hubiesen doblado. Ahora vamos a hacer otro círculo. Aquí. ¿Sí lo vio? Ahora yo mira lo que va a hacer con la borra. Va a borrar lo que estaba en el círculo. La raya que tiene en el círculo. Usted lo va a borrar. Y vamos a borrar la mitad también aquí de... Le va a quedar algo así. Ahora vamos a hacer una C, pero una C, la letra C larga. Mira, a la mitad a la cuarta parte de la pelota que hicimos. Y la va a terminar aquí. Comienza aquí y la va a terminar aquí. Ok. Ahí sí ve. Parece un pato, ¿verdad? Pero no es un pato. Ahora vamos a borrar. Y le va a quedar así. ¿Está viendo? Y vamos a borrar también aquí. Sí. Ahora usted le va a hacer una hoja de árbol. Y le va a hacer otra hoja de árbol. De este lado. Se está pareciendo un caballo. Ok. Ahora vamos a hacer el número 6. Aquí chiquitico. ¿Vio mi número 6? Voy a sacar el teléfono para que lo vea. Ahí está el número 6.
¿Ok? Si no le sale la primera, tenga paciencia. Ahora vamos a hacerle la Krishna al caballo. Vamos a comenzar desde aquí. Y hacemos como las olas del mar. Sí. Miren qué bonito está el caballo. Ahora vamos a hacerle. Usted va a borrar aquí también un poquito. En la parte de abajo de la oreja de este lado. Y le va a hacer también un poquito de vamos a hacer un poquito de cabello allí, de crina. Y por último, ¿qué está? Los ojos, ¿verdad? Porque si un caballo no puede correr, si no tiene ojo, un caballo ciego se puede estrellar. Así que vamos a hacerle los ojos. Ahí está el ojo de mi caballo. Una rayita. Y una rayita aquí debajo del 6. Mira, aquí está el 6. ¿Está bien? Ok. Aquí está el caballo. Ahora yo quiero que usted, por favor, me mande su dibujo. ¿Sí? Una foto de su dibujo. Con su nombre, por favor, y de dónde, de qué país. Su nombre y su edad. ¿Cuántos años tiene usted? Okay. Gracias, Antolín. Qué hermoso caballito. Ay, ahora después de este segmento le vamos a dar una noticia de cómo Antolín puede seguir ayudándonos a aprender a dibujar. Ahorita vamos a ver a quién, nada más y nada menos que al payaso tan barbudo por la siguiente parte de la historia de el general que no quería bañarse. Adelante, payaso tan barbudo. Hola amiguitos, les saludo desde acá, de Tierra del Fuego, Argentina, el payaso tan barbudo. Veo a muchos niños conectados, también a grandes y a mucho más grandes. ¡Qué emoción! Me gustaría poder darle la mano, poder abrazarlos, darles un beso, pero no se puede porque están detrás de la pantalla. Así que les haré un saludo general. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, yo se los enseñaré. Así es el saludo general. ¡Atención! ¡Hola! Así es el saludo general, como saludan los soldados, y así como el soldado o el general de la historia, que era Naamán, y que no tenía solución para su enfermedad, para su problema. Y tal como nos decía Polvorita y Don Tenorio, que tampoco hay solución para lo malo que hacemos nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos y no agrada a Dios. Qué mal, ¿no? No tener solución para esos problemas. Pero no se preocupen, porque dice la Biblia que había una muchacha que servía en la casa de Naamán y le dijo: ¿sabes qué, Naamán? En Israel hay un profeta que te puede ayudar con tu problema. ¿Por qué no lo vas a ver? Así que Naamán se puso contento, se puso feliz, le pidió permiso a su rey y fue a ver al profeta Eliseo. Y cuando iba con su carruaje y todos los soldados alrededor de él, llegó a la casa y seguramente que lo llamó y le dijo: «Hola, Eliseo». Y no salió Eliseo, sino que salió una persona que le ayudaba en su casa, uno de sus ayudantes o sirvientes. Y le dijo: ¿sabes qué, Naamán? Que dice el profeta Eliseo que te vayas a meter al río Jordán y te sumerjas 7 veces y ya serás limpio. Pero Naamán se enojó y dijo: ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Si el río Jordán es feo
que me dice, ya el general tenía la solución a su problema, pero estaba en él el poder hacerlo. Pero nosotros tendremos alguna solución a todo lo malo que hacemos, que se llama pecado. Sí, amigos, hay una solución, porque Dios nos ama tanto, 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 que envió a su único hijo, llamado Jesús, acá a la tierra, pero Él nunca hizo nada malo, ni tampoco pensó nada malo. Él vino a la tierra y se ofreció a cargar con todo lo malo que nosotros hacemos, que Él quiso recibir todo el castigo por nuestro pecado, por todas aquellas cosas, cuando nos portamos mal, cuando decimos malas palabras, cuando robamos, cuando peleamos. Todas esas cosas Jesús las cargó como en una bolsa y dijo, yo voy a pagar el precio por ellos. ¿Y saben qué? Él dio su vida por nuestro pecado para poder limpiarlo. Y Él murió, y murió en una cruz para poder nosotros ser limpios del pecado. Pero ¿saben qué? Él resucitó el tercer día. Sí, y ahora está vivo y está junto con Dios en el cielo. En el cielo que decía Bandita. Sí, está junto con Dios allí y está esperándonos a nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión, así mismo como Naamán, de poder sumergirse o no. Nosotros también debemos tomar una decisión. Pero Tina y Limoneta te lo dirán. Ahora nos vamos con una manualidad. Con la manualidad. Y para esta manualidad solo necesitaremos una tijera, tengan cuidado con la punta, 2 lápices, uno azul y uno negro, pegamento plasticola o boligoma y una hoja blanca. Vamos a hacer un cuadrado. ¿Cómo hacemos el cuadrado? Tomamos de una esquina de la hoja, la llevamos casi 3/4 partes, ¿sí?, de la hoja. Marcamos bien, y en la parte donde está el doblez vamos a cortar para poder formar nuestro cuadrado. Si a vos te cuesta cortar con las tijeras, decile a alguna de las personas que esté, de las personas grandes que esté por ahí, que te puedan ayudar a cortarlo. Ya con nuestro cuadradito formado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar así mismo, pero al medio de la otra esquina. Doblamos, marcamos bien con nuestra uñita y nos va a quedar así como una cruz. Y ahora vamos a doblar de las 2 puntas hacia el medio. Doblamos por un lado, damos vuelta y doblamos por el otro. Marcamos bien con la uña, y luego vamos a abrir y vamos a hacer lo mismo, pero con el otro extremo que no habíamos doblado. Doblamos la hojita, marcamos bien con nuestra uña, doblamos, llevamos al centro las puntas y doblamos y marcamos nuevamente con nuestras uñitas. Nos vamos a dar cuenta que ya tenemos un cuadrado y que tenemos mini cuadrados en las esquinitas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar solamente una parte del cuadrado más pequeñito hasta la esquina. Una parte del cuadrado en cada esquina. Una parte del cuadrado en cada esquina de los cuadrados de las puntas. Y ahora, en estos cuadrados que ya cortamos, vamos a aplicar un poco de pegamento. De cualquiera que tengas vos ahí a mano, vamos a aplicarle un poco de pegamento solamente a esos cuadraditos que quedaron ahí sueltos. Luego tomamos uno de los bordes y vamos a pegar nuestro cuadradito. Como tenemos muchas líneas, va a ser muy fácil poder pegarlo. Lo vamos a dar vuelta y vamos a pegar nuevamente. Damos vuelta y pegamos la otra parte. Damos vuelta y pegamos la otra parte. Y vamos a tener como una mini piscina. Así eras. Pero vamos a seguir con la otra hoja que nos sobró. Vamos a doblarla por la mitad. La doblamos por la mitad. La marcamos bien. Si quieres la puedes
puedes cortar con las tijeras, yo la cortaré solamente con la mano. ¿Sí? Con las 2 hojitas que quedan, vamos a doblarlas nuevamente por la mitad. Lo doblamos y esto sí, lo cortamos con las tijeras. Vamos a hacer el corte con las tijeras. Oh, se me salió una hoja. Pero no importa, vamos a cortar una hoja. Vamos a cortar la otra hoja. Y nos van a quedar 4 hojitas. Las juntamos. Las ponemos al medio. Marcamos con nuestra uña. Y vamos a cortar todas por el medio. Si quieres cortar alguna también lo puedes hacer. Pero la puedes cortar todas juntas. Y nos van a quedar 8 hojitas acá. 8 hojitas. Así que, ¿qué vamos a hacer con estas hojitas? Con el lápiz negro vamos a dibujar unas gotitas. ¿Cómo te salgan? Unas gotitas de agua. Unas gotitas de agua. Vamos a dibujar las gotitas de agua. Muchas gotitas de agua. Y nos van a quedar 8 gotitas. Luego, la última gotita que vamos a hacer, la vamos a pintar negra. Porque va a ser la que vamos a utilizar para esta manualidad, que también es un juego para toda la familia y para que puedas jugar con tus amigos. Vamos a marcar y vamos a pintar las otras gotitas de azul, así, simplemente. Si quieres hacer alguna decoración, después lo puedes hacer tranquilamente. Vamos a pintar, vamos a pintar, vamos a pintar y vamos a pintar todas. Y cuando ya terminamos, vamos a tener 7 gotitas de color azul o celeste que van a representar las 7 veces que Naaman tenía que sumergirse, y una gotita negra que iba a representar su pecado o su enfermedad. Así que acá vamos a poder revolver y vamos a jugar con toda la familia o con nuestros amiguitos. Cerramos nuestros ojitos y vamos a poder sacar una de las gotitas. Si sacas una gota azul, puedes seguir el juego. Pero si sacas una gota que está por acá, la gotita negra, si sacas la gota negra, lamentablemente no vas a poder seguir jugar. Dios te bendiga, amiguito. Espero que te haya gustado. Yo soy Planeta Feliz. ¡Qué bello juego! ¡De verdad! ¡Yo lo quiero hacer! Me gustó muchísimo. Gracias, payaso tan barbudo. ¿Y qué les pareció esta penúltima parte de la historia? ¿Qué les pareció el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro mejor amigo? Ay, ya se nos está acercando el momento en que vamos a terminar. Todavía nos falta una pequeñita parte, así que vamos con fotos. Saludos a los niños de Paraguay. Por ahí vi un mensajito aquí. Voy también con saluditos aquí que vi, pero vi unos saludos de el Paraguay. Saludos de el Paraguay. Y también unos amiguitos de Bolivia. Mira qué graciosa esa foto. Unos amigos de Bolivia. ¿Sí? Ya lo vamos a enseñar. Saludos desde Córdoba, México. Y Belice, por primera vez, personas de Belice participan en una actividad de Planeta Feliz. Ya va cuando se ponga la cámara. Entonces, quiero darles un fuerte abrazo y algunas informaciones importantes antes de la última parte del programa. Yo que seguí jugando y bailando, pero todo tiene su final. Muy bien, mientras las fotitos. Quiero decirles que estas fotos vamos a escoger porque son muchísimas y vamos a publicar aquí en esta página. Por favor, mira, ahí está la señora Isaura, allá en Nariño, Colombia. Ve, por favor, en esta página, dale like. Si le das me gusta, vas a poder, te van a llegar todas las notificaciones. Este es nuestro primer evento para niños este año. Pero no es el único. ¿Quieren otros? Tenemos por ahí un evento que será una tarde solo de chicas, solo para niñas, y también una tarde solo de varones. Eventos en línea y también presenciales en tu país.
Así que por favor, muy pendiente. Mira qué hermosa corona. Muy pendiente y para que te pueda llegar el aviso de darle like a esta página, Planeta Feliz Oficial. También invitamos a que visites Planeta Feliz Oficial en Instagram, porque por favor, tiene una noticia y es que para la próxima semana comienza mi mini programa en RIS de Antolín, enseñando a dibujar, llamado Dibujando con Antolín. Así que corre a Instagram, dale seguir al Instagram de Planeta Feliz Oficial y también al Instagram de Payaso Antolín, porque vamos a estar subiendo reels sobre cómo aprender a dibujar. Y hablando de reels y de videos, también te queremos invitar a nuestro canal de YouTube, Zona Planeta Feliz, un lugar especial para aprender, descubrir y reír. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y ya vas a poder ver todo lo que hemos grabado y pronto comienzan las temporadas de los programas que ya teníamos y de los nuevos programas. Estamos en el momento publicitario mientras miramos las preciosas. Gracias, payaso tan verdudo. Así es que hay un micrófono abierto por allí, cerrándolo, porfa. Así que muy pendiente con un micrófono abierto. Gracias. Venga para acá. Ya todavía estamos viendo fotos. Terminamos con las fotos. Payaso Ambardo. Bien, entonces muy pendiente. Vamos a ver aquí a Abigail, que tiene su caballito. Aquí está. Muy bien, Abigail. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy pendientes con las redes sociales de Planeta Feliz para que te puedan llegar todas nuestras actividades, disfrutar de nuestros programas y también allá en Instagram vamos a comenzar estos segmentos. Todos los días vas a ver un reel de Antolín enseñándonos a dibujar. Bueno, nos vamos entonces con el último segmento de la tarde y ya estamos casi para terminar, pero esta parte que viene es demasiado importante. Así que vamos a disfrutar de Tina Turututina y en la última parte del mensaje y de la historia del general que no quería bañarse. Adelante. Hola chicos, qué alegría poder saludarlos. Mi nombre es Tina Turututina. Y el mío Limoneta, la que anda en bicicleta. Pero hoy no estás en bicicleta porque hoy estamos participando de esta gran aventura, claro, y de este espectáculo que estamos viendo de manera virtual. ¿Cómo la estás pasando? Contame. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vas haciendo las actividades? ¿Estás escuchando la historia? ¿Jugaste? Esperemos que sí, porque nosotros la estamos pasando buenísimo, muy lindo todo. Y mira, a ver si es cierto que prestaste atención. Vamos a hablar de la primer payasita que vino, que se llamaba... Curita, chiquita, ¿cierto? No, Limoneta, a ver, no, era Bandita Milita. Ay. Ahí está, sí, Bandita Milita nos trajo el primer mensaje de amor, de ese Dios que te ama, ese Dios que es creador, y nos introdujo en la historia hablando también de un rey que era muy importante, que tenía mucha riqueza, que tenía un gran ejército y un jefe que lo comandaba que se llamaba Naamán, así es. Y también nos habló de este Dios maravilloso que nos creó y que en el cielo tiene un lugar y un palacio con calles de oro, con mar de cristal, precioso y que tiene un regalo muy importante para vos. Después vino otra payasita con su amiguito que, ¿cómo era que se llamaba? Bombita y Don Tenedor. ¡Ay, no! Limoneta, ¡ay, no! Era Polvorita
bombita, explosión de amor y Don Tenorio. Ay, yo pensé que era Don Tenedor y Bombita. Era Don Tenorio, sí, y Polvorita. Qué lindo. Estos dos personajes nos hablaron de algo un poquito triste, porque este signo que representa El dividir. el dividir, claro, lo que nos divide. Entonces en nuestra historia pasó algo, ¿sí? Naamán sufría de una lepra, de una enfermedad muy fea, y eso también le ocasionaba tristeza. Y nos habló también de algo que nos divide con Dios, nuestro Creador, y que es el pecado. Todo lo que hacemos mal, lo que pensamos, todo eso nos aleja de Dios. Pero hay una posible solución y vino de la mano de otro payasito que, espera, a ver si me acuerdo cómo era que se llamaba. Creo que era Don Bigotudo. Ay, tan bigotudo. Ay, no, y esta limoneta, ahora me acordé que era tan barbudo. Ay. Sí, tan barbudo nos habló de esa solución, la solución que le llegó a Naamán a través de una jovencita que le indicó y que le dijo que fuera a ver al profeta Eliseo, que le iba a decir lo que tenía que hacer para ser sano. Y así fue como le indicó que tenía que sumergirse en el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7. 7 veces. Y también nos habló sobre esta cruz preciosa que refleja y que identifica a Jesús, que vino desde el cielo a la tierra para morir por nosotros, para acercarnos a Dios, para romper esa barrera que nos separaba de Dios, perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y así poder recibir ese regalo precioso que tiene Dios para nosotros. Y ahora tenemos un gran interrogante. Ay, 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 ay. ¿Qué será esta pregunta que te traemos nosotros? A ver. Queríamos recordar entonces que Naamán primero no se quería meter al agua Jordán porque ¿cómo estaba? Muy muriendo. Ay, estaba muy sucia. Muy barrosa. Claro, no se quería meter en esa agua tan fea, pero finalmente sus siervos, los que estaban ahí cerquita de él, le dijeron que fuera obediente, ¿sí? Que se metiera en esa agua a ver qué pasaba. Finalmente Naamán eligió y decidió ser obediente a lo que le había dicho el profeta y se sumergió en el agua. ¿Y cuando salió? ¿Qué sorpresa pasó? Sí, quedó como un bebé. Ay, su piel era tan suave, tan sanita, tan delicada. Un milagro, se sanó de la lepra que tenía. Claro que sí. Y por eso queremos hablarte también que tu corazón puede ser sanado, ¿sí? Cuando tienes a Jesús en el corazón. Esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz lo hizo por ti. Y por eso queremos, mira, mostrarte en este vasito. Mostramos alto, fíjate lo que tiene, ¿sí? Un poquito de esta agüita de color roja y pensemos que también fue el agua sucia después en la que Naamán se sumergió y después salió sanito, limpito. Y la sangre de Jesús, ¿sabes que también nos limpia de todo pecado y nos limpia nuestro corazón? Porque nuestro corazón tiene esa maldad. Entonces, mira lo que sucedió. Qué fantástico, con la sangre de Jesús podemos tener el perdón y la limpieza en nuestro corazón. Y entonces ahora viene esta gran pregunta. ¿A vos te gustaría ser como Naamán, que fue obediente, que ahora creía en este Dios poderoso que lo sanó? ¿Te gustaría ser también como él? Sí. ¿Te gustaría ser como esa niñita que habló de que ella conocía que había un Dios fuerte y poderoso que lo podía sanar
y con sus palabras ayudó para que Naamán fuera sano y conociera a este Dios maravilloso. ¿Te gustaría también ser una buena niña, un buen niño, ¿sí? Que tu familia sea bendecida? ¿Te gustaría todo eso? ¿Sí? Entonces hoy tenés que tomar una importante decisión. Y hoy te queremos hacer esta pregunta. ¿Te gustaría invitar a Jesús a tu corazón? ¿Sí? Entonces anímate con nosotras a hacer esta oración. Ahí donde estás te vamos a pedir que cierres los ojitos, que le tomes la mano si querés al que tenés al lado, ¿sí? Y que digas con nosotros esta oración. Querido Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, porque hoy acepto el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estamos en un lugar de naturaleza. ¿Escuchaste los pajaritos? Eso quiere decir que hay gran alegría y gozo en los cielos cuando alguien recibe a Jesús en su corazón. Si hiciste esa oración con nosotros, queremos felicitarte, ¿sí? Y decirte que te amamos mucho, mucho, mucho. Y no te vayas porque ahora queremos enseñarte rapidito una actividad. Y ahora queremos que hagas con nosotras esta actividad. Mirá, una hojita blanca, la vamos a doblar. De 3 deditos. Marcamos con 3 deditos más o menos, ¿sí? Ahí. 3 deditos. Ahí. Ahora la vamos a cortar. A ver qué vamos a hacer. Sí, lo guardamos este pedacito y la hoja la ponemos vertical. La vamos a doblar al medio. Y ahora con un lápiz. Con un lapicito de escribir. Vamos a hacer una formita ahí. Bien, así. Mira cómo te mostramos. Ahora la vas a ver cuando lo recortemos. Una primera formita como un medio círculo. ¿Sí? Un pedacito. Ahí. Así es como queda. Estamos. Y abajo. También vamos a hacer otro diferente. A ver, sí, vamos a hacerlo como una ola. Ahí, y así. Sí, ahí está. Fíjate la puntita. Ahí, ahora te muestro cómo queda. Desde aquí, como una puntita, así como una ola, como una hoja. Ahí estamos. Sí, ahí está. Fíjate bien cómo hicimos arriba, cómo hicimos abajo. Y ahora lo vamos a abrir. Y nos queda un escudo. Ahí está nuestro escudo. El escudo de Naamán que va a representar. Llevar adelante muchas batallas y seguro que va a ganar. Bueno, vamos a decorarlo. Sí, dale. Vamos a remarcar. Bien, todo un bordecito, ¿sí? Así, perfecto, muy bien. Hacemos unos botoncitos, sí, de color amarillo. Ahora te vamos a mostrar, así, unos botoncitos. Y en el centro, si tenés una regla... Sí. Vamos a hacer una cruz. Una cruz. Ahí está, mirá cómo vamos. Mirá cómo vamos. Ahí los botoncitos, el reborde que le hicimos. La cruz. Pintamos. Y vamos que ya terminamos. Lo pintamos bien, lo decoramos. Y vamos a usar estas dos cositas para lo último. Mientras pintármelos. Y vas a ver cómo nos queda
este nuevo escudo, el escudo de la fe, porque ahora Naamán decidió en su corazón, como vos también, creer en este Dios poderoso, en este Dios verdadero y en este Jesús que murió en la cruz por todos nosotros. Ya, le puse fe. El escudo de la fe, ahí está. Y ahora al final lo damos vuelta y vamos a usar este papelito. ¿Para qué? A ver. Vamos a ponerlo atrás. Vamos a pegarle un poquito. Bien, de Ahí. goma, ahí. Y ahora con nuestro bracito lo vamos a medir. Bien. Que nos sobre poquitito para después sacar. Ahí está. Ahora te mostramos, ve que queda como una pancita. Sí. Ahí. Pegamos así, mostramos. Mostramos así, como una pancita. ¿Estamos? Bien, allí vas a colocar entonces tu bracito y nos queda el escudo de la fe. Ahí está, espero que te haya salido, sí, es súper fácil. Bueno, quédate con nosotros que ya vamos terminando, pero falta lo mejor. Un besito para todos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición, Antolín! ¡Qué hermoso fue hacer la confesión de fe! ¡Qué hermoso que todos los niños pudieron juntar sus manitas y decirle a Jesús, yo quiero ser un buen niño! Yo junté las mías. Yo quiero poder darle mi vida a Jesús. ¿Y sabes qué? Querido papá y querida mamá, que hoy nos acompañaste, que estuviste, quizás tú te enteraste de este programa porque te llegó el link, el post, viste un Reels, viste uno de los videos y llegaste aquí y pudiste ver a tus niños orando, pero ¿sabes qué? Darle tu corazón a Cristo es la mejor decisión. No hay nada mejor que poder darles tu vida a Dios. No es que no vas a tener problemas, es que con Dios las cosas tienen otra perspectiva, tienen otra cosa. Y hay un destino eterno. En la primera parte de la historia vimos que Naamán le servía a un rey, pero hay un rey de reyes que tiene de todo, mucho más que cualquier rey de la tierra, mucho más que el rey sirio, mucho más que cualquier emperador, mucho más. Es el rey de reyes y señor de señores. Dice la Biblia que él es el dueño del oro y la plata. Y en ese lugar, en el cielo, hay calles de oro, mar de cristal, y es un lugar donde tú y yo podríamos ir un día a vivir eternamente. Así que darle tu corazón a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar porque estás decidiendo dónde vas a vivir por toda la eternidad. Si tú nunca habías visto un programa cristiano, si te gustaría saber más sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, aquí te dejo nuestra página www.ministerioplanetafeliz.net www.ministerioplanetafeliz.net y también puedes mandarnos un mensaje a esta página en Facebook, Planeta Feliz Oficial, o un DM en nuestro Instagram, @PlanetaFelizOficial, y ahí puedes colocar, yo quiero saber más de Dios, yo quisiera que me ayudaran, aquí estamos Antelín y Alegría Rosita, pero detrás de estos personajes hay seres humanos, hay personas que le sirven a Dios, somos creyentes hace muchos años, y podremos ayudarte a conocer más de ese gran Dios que está listo para bendecirte y está listo para guiarte cada paso y cada minuto de tu vida. Y bueno, Antolín, estamos ya en el final, estamos despidiendo nuestro programa. Fíjate, Antolín, que Control Master va a colocar el link que estaba en el código QR. Rápido. Hay algunas personas que no lo pudieron descargar. Así que por unos minutos ahí vamos a poner el link. Así que apenas aparezca, por favor, puedes copiarlo y abrirlo en tu
en tu teléfono. Queremos premiar a nuestros niños, enviarles un material como quisiéramos darles un regalo en físico. A veces la logística no nos ayuda, pero aquí con mucho amor estamos dándote unos regalitos. Hay un material para adultos, otro para niños. Por favor, descárgalo. No nos olvidamos de los adultos también. Si tienen tablet, puedes descargarlo ahí, que ellos lo puedan ver el contenido que les enviamos, o en su celular, y ellos van a poder disfrutarlo muchísimo. Así que ahí está, donde dice Cuerpo de Payasos Cristianos. Aquí está el link. Aquí, por aquí. Ah, bueno, ya pasó. Ahí está el link, así que cópienlo, y para los que no pudieron descargar, todos los que escanearon el código QR tienen ya el link, pero ahí lo tienes para que puedas tener todo este material. Antolín, queremos agradecer a cada miembro de Planeta Feliz, a toda la directiva, a todo el staff, a toda la academia, a todos. Aquí está el apóstol Omar, me está mandando un... Dígame cuántos niños hay ahí, por favor, ya le voy a saludar. Queremos a todos los alumnos de la academia, a la hermana Zulma de Perú, que con su esposo y su hijo se fueron a la calle y repartieron 1000 volantes de sumergidos. Gracias, gracias, gracias. Apóstol Omar, dígame como cuántos niños están ahí con usted, por favor. Gracias por ese gran esfuerzo. Gracias a todos los que prepararon merienda, que ahora van están a en comer. México, ¿verdad? Quiero merienda. Cada casa donde hay merienda ahorita, a lo mejor ya la comieron o la van a comer, pero a todos los que prepararon eso, a todos los que prepararon los materiales, de verdad, nosotros no podemos recompensarle, pero el que recompensa es el Señor. Un saludito al apóstol Omar Ávila en México, ahí están en la iglesia, y el ministerio Rema Kids en Salina Cruz. ¿Cuántos están niños? Mirando, aquí estoy esperando. ¿Cuántos niños? Dice escribiendo. Vamos a ver Niños cuántos hay ahí niños hay allí. del ministerio. Yo veo muchos ahí. Hay muchos allí, mira ahí, mucho por allí. Mira, y hablando de muchos niños, apóstol Omar, estoy esperando la cifra, ¿verdad? Aproximada. Mire, aquí vamos a poner el collage. Pastores Omar Ávila y la pastora Hermes Pacheco. Saludos a los pastores. A todos Rema Kids. Besitos. Pastores Omar. Besitos. Uno. Miren, aquí en esta página van a estar las fotografías, videitos y todo lo que pasó en Sumergido. Así que no te lo pierdas, y cuando las veas ahí, dale me gusta, coméntalas y comparte. Yo tengo aquí algunas personas que quiero saludar. Rapidito. Anabela Gudiño, Tarsila Martínez, Elizabeth Carrillo, Anabela Garduño, Karim Abigail, Martín Monzón, Cali Tulandia, Erika Rodríguez. Bendiciones, Erika, Dios te bendiga. Sahili Lobaina Gel, Cali Tulandia, Carlos López Hernández, Graciela María Cabrera Saceiro, Yarinet A. Barria, Caliana Morales, Elizabeth Carrillo, Noreidi Fernández, ya está viendo esto también. Saludos, Noreidis. Erika Ibarra, Jocelyn Andrea Zamora Huerta, Dios te bendiga, Jocelyn. Renata Sam, Adriana Alfaro, Eric Ibarra. Y terminamos con Ivonne Luna Victoria, Blanca María Rivera también, y Susana López, Miriam Pérez, María del Socorro Barreto, Adriana Torres Aguilar, Nora Edith Corpus y Susana López Catalán. Saludos para todas y todos los que están conectados desde aquí de Planeta Feliz. Bueno, hoy sumergidos. Por ahí está como la imagen nuestra pausada, pero tranquilos, recuerden que estamos en la fabulosa tierra de gracia. Nuestra voz sí está saliendo, así que tranquilos. Recuerden, por favor, visitar Instagram de Planeta Feliz oficial para que comiencen a ver los reels de Dibujando con Antolín. Cada día un dibujo distinto. ¡Nos vamos, Antolín!
Besos para todos. Besos y abrazos. Sí, ya terminamos. Queremos darle muchísimas gracias, muchos besitos. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, sumergido y la más, sí fue sano por el Señor. Así que todo terminó súper, súper bien. Dios le bendiga, besitos a Antolín. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vaya a una pachuda, despídete. Ya va, espérate un momentico. Póngame ahí la imagen de cuadrícula, a ver si Palomito prende su pantalla. Y también Gustavo tan barbudo, Control Master. Ahí estamos. A ver, prenda la cámara, payaso tan barbudo, que nos despedimos. Abre el micrófono, Plomito. ¡Chao! Chao, Plomito. Dios te bendiga, Plomito. Abre el micrófono, Chao, Plomito. chao, chao, chao. Tan barbudo, tan barbudo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Chao, chao. Saludos a todos los niños en Ecuador. ¿Cómo dice Plomito? Chau, chau. Bendiciones, bendiciones. Ahí está, tan barbudo. Chao, Dios le bendiga, bendiciones a todos. Les amamos. Bendiciones, bendiciones.